Muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva jornada de conversatorio titulado Los Golpes, donde ya vamos a presentar al panel que lo va a conformar, pero queremos iniciar la jornada agradeciendo nuevamente al Museo de Antofagasta que nos acoge en sus dependencias y porque además recientemente los artistas y los miembros del jurado tuvieron una visita guiada con René Huerta, director del museo, así que estamos muy agradecidos también de que podamos generar estas instancias colaborativas. Y como siempre, para empezar, queremos invitar a René para que nos comparta unas palabras. Aló. Bueno, primero que todo, darle la bienvenida a todos y todas. Agradecer a SACO la consideración como lugar que trabaja la memoria, que trabaja la historia y donde nos relacionamos con diferentes entidades, con personas, con instituciones y que hoy día ustedes estén acá y además que puedan hablar de arte, me parece muy interesante. En el recorrido que les hice, le hablamos del arte rupestre, y entonces para que también consideren de que un territorio que tiene más de 10.000 años de existencia de ser humano, es súper importante relevar ese elemento, un elemento que tiene que ver con nuestro territorio, con lo que podemos palpar, y entonces es tan interesante y significativo que hoy día ustedes desde el arte contemporáneo puedan tener esta conversación. Les deseo que aprovechen al máximo Antofagasta. Nosotros estamos felices de tener a tantos artistas pensando en un mundo mejor, teniendo discusiones y conversaciones como las que han tenido y que van a seguir teniendo. Y espero que el museo y esta visita que les hiciera pueda ser un elemento gatillante para que hoy día puedan entregarnos lo mejor que puedan en este conversatorio, ¿ya? Así que muchísimas gracias, reitero a SACO y a ustedes de que hoy día podamos escucharles, ¿ya? Muchas gracias. Muchas gracias, René. Y bueno, como ven, el panel de hoy está compuesto por los artistas Catalina Huala, de Chile, Daniela Avelar, de Brasil, Iván Cáceres, de Bolivia, y María Celeste Gómez y Sandy Butowski, de Argentina, artistas seleccionados en la convocatoria internacional de SACO, cuyas obras conforman la exposición Golpe. También nos acompañan los artistas Fernando Foglino, de Uruguay, y Paula Carmona, creadores de Paria. Además de los integrantes del jurado selector de la convocatoria internacional, Hernán Pacurucu, de Ecuador, y Malgorzata Kazmierczak, de Polonia, además del teórico Marcio Harum, de Brasil, quien fue jurado en la Bienal SACO 1.0. La conversación será moderada por nuestra directora, Dagmara Bisquiel, y les invito a que les recibamos con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias René, primero por esa acogida, por esa oportunidad, por esa contextualización siempre tan oportuna e importante. Hemos diseñado ese conversatorio un formato un poco complejo porque efectivamente somos muchos. La idea es iniciar. Yo me pongo el parche, yo sé que me pongo el parche en ese momento, pero estoy segura que vamos a quedar con gusto a poco. Ese conversatorio no es para satisfacernos completamente, solamente para ir picando y de repente después ir profundizando a medida de que los tiempos lo permiten. Menos mal que por lo menos de los que veo, de los mediadores, no es la única instancia que tendrán, porque también van a tener con Rosario el momento en el muelle después el jueves en la mañana, así que iniciemos y ojalá que de ahí pueden ir profundizando. Voy a empezar con Hernán. Hernán, tu aporte para el libro de SACO 1.1
se enfocará en la resistencia a partir de un ejercicio de imposición estatal. ¿Crees que hay una relación con el tema y el fenómeno de haber quedado seleccionados puros artistas latinos en el contexto justamente de esa convocatoria? Bueno, muy buenas tardes y noches a todos. Gracias por estar acá y por escucharme. Las dos preguntas, ¿no? La primera, el tema del por qué hay más artistas latinos. Yo creo que la pregunta se responde a sí misma. En realidad, el proyecto SACO creo yo que es una bienal de contexto. Es una bienal que se origina a partir de una pregunta y eso es muy interesante, puesto que normalmente la bienal entendida a partir de su historia, es decir, desde los salones, desde cuando los reyes mostraban sus salones, abrían sus salones una vez a su pueblo, una vez al año, para que vean el arte de esos salones. Luego después en la sofisticación modernista en donde se genera esto que se llama bienal, en donde que se supone que cada bienal es porque cada 2 años se reestructura las esencias mismas del arte para poder configurar un nuevo arte y cada 2 años hay que mostrar ese arte nuevo. Entonces, en esa historia de las bienales surge una crisis porque la bienal tiene un espíritu modernista. Y entonces esa idea de mostrar, de puro mostrar, de decir que ya viene con ese legado histórico del salón, ¿no? Ustedes ignorantes vengan a ver lo que nosotros decidimos que tienen que ver. Entonces todo ese rezago modernista que tiene la Bienal, yo creo que SACO y algunas bienales actuales más contemporáneas la irrompen, generando nuevas formas del pensar. Entonces, claro, proyectos como SACO, proyectos como algunas nuevas bienales, yo manejo una bienal que se llama Bienal Nómada también, que va por el mundo viajando, son las puntas de vanguardia de una nueva reflexión hacia lo que es una verdadera bienal. Entonces, en ese sentido, una bienal tradicional que es de sitio, que es del local, que pretende internacionalizar el arte o simplemente ser una vitrina para el arte, se va transformando, creo yo, como SACO, en una bienal de proyectos y se vuelve en ese sentido más interesante y más cuestionadora y crítica. Y dicho esto, entonces, el momento que se vuelve más cuestionadora y crítica se vuelve más contextual porque obedece a una razón, obedece a una pregunta, obedece a una esencia. El momento que obedece a una esencia, obviamente, quien más lo entiende es los que estamos alrededor. Entonces, ahí está la respuesta hacia la segunda pregunta. Es decir, los artistas latinoamericanos no están elegidos porque son latinoamericanos, están elegidos porque son los que más pueden entender la problemática de la esencia del lugar. A pesar de que, bueno, si es que cogemos de teóricos como la misma Virginia Pérez Ratón o que decía que Latinoamérica es una serie de países y ciudades totalmente diferentes, diversas, que no tienen nada en común, pero aún así yo creo que sí hay una vena, no sé, que nos hace que podamos entender estos proyectos. Ahí la respuesta. La primera pregunta era, ya me olvidé. Era, en el fondo estaba relacionado con lo que propusiste reflexionar para el libro y el contexto profundamente latinoamericano. ya. Pero cuando dijiste ahora algo en común, la esencia, ocupaste una de esas palabras. Ya hemos conversado aquí durante las intensas noches de ayer, de anteayer, por supuesto, sobre la temática y sobre lo que une y sobre lo que tú dijiste, porque son más cercanos. Y voy a ir a los dos, porque los dos fueron jurados, pero también porque los dos representan diferentes continentes, entonces me interesa mucho la visión. ¿Es Europa un territorio de lucha de resistencia contra el invasor externo y Latinoamérica mayormente es de resistencia, de violencia interna?
¿Podríamos generalizar de esa manera, Małgosia? Hola a todos y todas, estoy muy feliz de estar aquí. Yo pienso que no creo que podamos generalizar así porque la historia es más complicada siempre. Y si hablamos de actos políticos, incluida como agresión externa, por ejemplo, eso refleja los intereses de algún grupo, ¿no? Algún grupo político. Y por eso no refleja intereses del país, ¿no? Y creo que Europa de Este, por ejemplo, es un buen ejemplo de eso. Y ahora, por ejemplo, tenemos también una guerra cultural que es muy parecida a lo que está pasando en América Latina, ¿no? Que tenemos una lucha por los derechos humanos, por los derechos de mujeres, de la gente LGBT y tal y tal. Y eso es creo que es muy parecido. Y al mismo tiempo tenemos, por ejemplo, la guerra en Ucrania, que tampoco es apoyada por todos los rusos, ¿no? Porque yo tengo informaciones de artistas y críticos del arte de AICA, por ejemplo, de la Asociación de Críticos del Arte, que todos condenaron, ¿no? la guerra. Entonces no podemos decir que eso es la visión de todo el país. Entonces creo que todos tenemos los dos, ¿no? Que la lucha contra invasor externo e interno al mismo tiempo. Sí, efectivamente, a pesar que el tema de este conversatorio es golpes, ¿no? Creo que no nos vamos a terminar dando de golpes ninguno de nosotros, pero yo sí pienso que el tema de la resistencia está dado ya no en una suerte de Europa frente a América Latina o etcétera, etcétera. Más bien yo creo que hay luchas internas, algo así como en términos Foucaultianos diría, en la microfísica del poder, ¿no? Es decir, hay una imposición de un cuerpo hacia el otro, ya sea en temas sexuales, en temas políticos, en temas raciales, incluso nacionalismos, etcétera, y por tanto vamos a dejar creo yo, de pensar en que hay un continente opresor y un continente oprimido. Yo creo que hoy en día el mayor problema de todos son esos surgimientos xenofóbicos, nacionalistas, que obedecen justamente a un mal entendimiento del mundo y a un mal entendimiento del otro. Yo creo que es el momento de reivindicarnos como seres humanos y el arte es parte de eso. Yo creo que el arte tiene ese poder crítico, pero también tiene ese poder unificador, en donde el proceso de entendimiento estético y el plano filosófico con el que se emplaza la obra, creo que es finalmente la única razón por la que podemos darnos de golpes. Hemos reflexionado un poco sobre la violencia, pero no tanto de repente sobre algunos ejemplos relevantes de la presencia de la violencia en historia de arte o en arte contemporáneo. Y le invité a Małgosia para que nos mostrara algunas obras que considera ella, no sé si referentes, más bien diría interesantes puntos de enganche y tensión para el diálogo que estamos construyendo. No, claro que es un tema muy amplio y cuando pienso sobre ese tema, pienso sobre las obras de América Latina, de hecho, pero no quise llegar con la madera al bosque y por eso quiero mostrar otras obras, pero eso es un poco complicado ahora porque necesito ir allá. Sí, yo creo que sí, tienen que darse vuelta un ratito, somos muchos, o cambiarse un ratito. Deja la chaqueta. ¿Podemos apagar la luz arriba, por favor? Ah. Vamos a ver, la cosa es que se vea bien. Super. Hubo un problema. ¿Ahora? Sí.
Ok, entonces me gustaría mostrar como la primera obra, 3 semanas de mayo, de Susan Lacy. Es una obra de arte en que ella puso el mapa de Los Ángeles en el mall, un centro comercial, y todos los días pedía informes policiales de dónde habían violado a mujeres y ponía un sello en este lugar y muchos sellos más claros alrededor de este lugar, porque claro que no todos esos casos son reportados, ¿no? Se denuncian. Y había otro mapa en que él marcaba los lugares donde las mujeres podían pedir ayuda y como el título dice, esa acción duró 3 semanas y estuvo conectada con muchas otras performances, talleres, cursos de defensa personal, etc. Y para mí fue importante como obra de arte sobre violencia sexual, claro, que también mostraba que no es específica, es una obra del año 77, creo, que no es específica de un lugar concreto, ¿no? Que es algo universal, porque pienso que no quise hacer esa sensación que si hablamos sobre la violencia hacia mujeres o solamente hablamos sobre América Latina, por ejemplo, porque eso pasa por todos lados, ¿no? Entonces, eso fue la primera. Y la segunda es que me gustaría mencionar, eso me gustaría mencionar después de nuestra conversación de ayer, porque es una obra de mi mejor amigo Dariusz Wojtczuk, que es un artista polaco, y se titula Dios, honor, patria, que es un eslogan nacionalista que asume un solo Dios católico, claro. Pero antes de la guerra, de la Segunda Guerra, en Polonia había como más o menos 10% de judíos. Y esa obra se trata de los judíos que sobrevivieron al Holocausto y que se fueron después de la guerra debido a la violencia del pueblo polaco hacia los judíos. Y eso consiste en entrevistas con muchas personas que se mudaron a Israel, una de las cuales fue Baruch Dorfman. Es la única persona que sobrevivió el pogromo de Kielce que pasó en 46, en que murieron 42 judíos. Lo golpearon tan fuerte que perdió la vista y en el hospital los enfermeros le arrancaron el cabello. Entonces tuvo que ser trasladado a otro hospital donde quedó por 9 meses. Otros que eran más pequeños, como por ejemplo ese hombre aquí, Yossi, cuentan que en Jardín de Infantes, por ejemplo, alguien les ponía vidrio a los zapatos cuando eran niños. O por ejemplo aquí cuando se dice, no, a Jew can eat tar, remember that? Entonces el judío puede comer alquitrán, ¿no? Entonces le dio alquitrán a comer. Entonces hablaban sobre esas experiencias totalmente horribles, pero también sobre la experiencia de la inmigración en general. Y por eso es esa instalación de los muebles, los objetos que mencionan en sus videos, ¿no? Que tomaron con ellos mismos. Son muebles, son refrigeradores, libros, muchísimos libros, por supuesto, y por eso hicimos esa instalación. Entonces, creo que es una obra muy fuerte y que me marcó mucho. Y la tercera es un trabajo de Mary Coble. Es una artista de Estados Unidos, pero residente en Suecia. Y ella se tatuó sin tinta los insultos que ella la llamaban con una persona trans y en todo su cuerpo, como lo vemos, y repitió este trabajo y tatuó los nombres de las personas asesinadas por el odio hacia LGBT y son 438 nombres. Entonces, por supuesto que hay mucho más, pero quería compartir la violencia contra varios grupos de personas y otros varios tipos
de violencia. Gracias. Muchísimas gracias, Małgosia. Sí, por supuesto. Para anexar estas imágenes, yo creo que habría que retomar esa frase famosísima de Theodor Adorno, ¿no?, de la Escuela de Frankfurt, esa que decía algo así como: ¿es posible hacer poesía después de Auschwitz? Es decir, ahí nos cabe la pregunta, y yo creo que finalmente la respuesta se responde por sí sola en estas imágenes, ¿no? El arte sí puede hacerlo. El arte es capaz de trascender estos temas, de ponerlos en la palestra y de tratarlos nuevamente, pero no de esa manera de espectáculo que está basada en la industria cultural, sino una manera muy seria y muy crítica y muy problematizada. Es decir, las posibilidades del arte como un mundo de ficción que viaja por esa ficción, pero que en un momento dado se asienta sobre las capas de la realidad para poder transformarla, modificarla o criticarle, creo que esa es la razón misma del arte. Todo lo que no sea eso termina siendo simple y llanamente decoración. Sí, pero también creo que es profundamente humano cuestionarse al momento de shock de la violencia, discúlpenme la palabra, utilidad o más el sentido, ¿no?, de arte. Lo importante es que después, tal como tú dices, vuelve y nos damos cuenta que sí, sí tiene sentido, sí tiene esa utilidad en el sentido no literal, sino que mucho más complejo y mucho más profundo en diferentes capas, ¿no? Yo quisiera, y si vuelven, y bueno, vamos a involucrar a Marcio. Marcio, ven aquí con nosotros. Hemos visto las obras que nos ha traído Małgosia. Hemos empezado justamente con temas bastante complejos recién, pero quiero que nos dirijamos también ya de a poquito al muelle. Marcio va a ser el autor del capítulo Museo sin Museo sobre todas las obras. Ahora no vamos a hablar sobre todas las obras, vamos a hablar sobre las obras que nos convocan en la exposición Golpe. Más que formular una pregunta, aunque quería preguntarte cómo hilas, aunque no sé si hilas porque las obras todavía no están terminadas. Hicimos hoy el paseo, pero de repente quieres hacer también un paso hacia atrás frente a lo que recién estábamos conversando. Gracias, Dagmara. Buenas tardes. Me complace muchísimo compartir con ustedes algunas impresiones que tengo de volver a Antofagasta, ¿no? Hice parte del jurado en 2021, tiempos difíciles, pandémicos, de viaje, de juntarnos, de armarmos una exposición en el muelle, como el ingreso a Chile o a cualquier parte todavía era muy difícil hace 2 años, entonces que una situación como esa que estamos aquí entre nosotros era casi imposible, no había presentaciones públicas, reuniones así con tantos participantes, entonces que eso me deja muy contento de casi 2 años después, volviendo a Antofagasta, encontrarnos en un número de participantes, de público, más allá de lo que teníamos como realidad, como lo único posible, ¿no? Que eran como grupitos que sufrían por viajarse, porque teníamos miedo, no teníamos a veces la vacuna que era necesaria para movernos internacionalmente. Entonces que hubo un cambio fuerte desde octubre, noviembre de 2021 hasta ahora, ¿no? Entonces que me parece que lo que está pasando con la convocatoria internacional, eso de que estamos trabajando en una esfera de políticas culturales, ¿no? Que se articula un dispositivo de mapeo de proyectos, de obras comisionadas, de artistas que están en tránsito internacional o
en la región de Sudamérica, América Latina, más allá. Eso es muy valoroso por lo tanto que estamos en contacto unos con los otros desde Antofagasta, ¿no? Como la primera vez hice parte del jurado. Aquí estoy en una otra condición presentando una investigación en el sitio de memoria La Providencia y también con Dagmara pensando el proyecto editorial de la publicación de la edición Golpe, ¿no? 1.1. En 2021 hacíamos el aluvión, la edición 1.0, se refería al aluvión de 91, ¿no? Entonces teníamos como un marco histórico de pensar desde Antofagasta proyectos que pasaban por desastres ecológicos, por pensar los puntos de partida de cómo intentamos nos reequilibrar frente a la naturaleza, y había también con nosotros un artista de Nigeria, ¿no? Que era Rita Dores. Entonces que eso fue también un momento muy especial, específico, que habíamos manejado, invitar, premiar, comisionar su obra a la artista de Lagos, Nigeria, Rita Dores, que ha armado con nosotros su obra en el muelle, ¿no? Y sí, es un trabajo como un paso a paso muy valiente de una formiga atómica o grande, así que se va construyendo una red internacional de agentes, artistas, curadores, críticos, ¿no? Que vienen a Antofagasta y que parten de aquí a otros proyectos, a otros lugares con nuevas perspectivas. Y el muelle, que se inaugurará en el día jueves, tiene aquí la presencia de algunas artistas, Iván y el artista Iván. Entonces, que no sé cómo empezamos, pero pienso que yo he visto algunos proyectos, algunos trabajos más listos que otros, pero no sé, tal vez fuera interesante compartir ahí con los participantes de la exposición del muelle, porque quiero escucharles también y queremos nosotros todos, ¿no? Y sí, me parece una oportunidad aquí también que el público se involucre, se pregunte también directamente a nosotros, a los artistas principalmente, de cómo están tratando de armar, instalar sus obras, ¿no? En una situación que es un muelle histórico, que se entra dentro del Pacífico. Yo nunca he armado una exposición antes como hice en 2021 con el team, ahí como en una situación de naturaleza tan abierta, tan outdoor, tan en exposición pública total, ¿no? Así como que fue una experiencia muy marcante, muy fuerte, que la llevo, que la tengo hoy. Y sí, y creo que es eso, es un lugar así muy específico, especial. Hay sus dificultades como también hay sus felicidades, ¿no? De estarmos ahí con la edición 1.1 Golpe en el muelle histórico también, resultado de la convocatoria internacional. Muchas gracias, Marcio. Y sí, vamos a llamar a los artistas, por supuesto. Vamos a empezar, y ya sé que se arrancaron, los vamos a pedir adelante a Sandy y a Cata, por favor, que se me sientan aquí al frente. ¿Y por qué ellas dos? Yo sé que de repente algunos dicen que es de mala educación hablar de edad, especialmente cuando se trata de damas. Pero sí, cuando chequeé los documentos técnicos, llegaron pasaportes, otros en las postulaciones, cuando ya se sabía que son las seleccionadas, me di cuenta que hay exactamente medio siglo. Hay exactamente medio siglo de diferencia entre ellas dos. Y me encantó eso, porque medio siglo son exactamente 2 generaciones. Y si sabemos, son cosas bastante obvias, violencia, un tema eterno que nos
no nos persigue, que nos habita desde las cavernas, que probablemente nunca podremos erradicar, pero toma diferentes formas, y a eso voy. Como cada generación, no quiero banalizar, pero como tiene su ideología, tiene sus problemas, tiene su música y tiene sus formas de violencia. ¿Sí o no? Hola, buenas noches a todos y a todas. Gracias, señor director, por el viaje que nos regaló. Gracias, Dagmara, por darme la palabra. Gracias, compañeros y compañeras. La verdad que lo primero que tengo para decir es que es muy emocionante formar parte de este grupo. Como decía, recién tomo algo de lo que dice el compañero Marcio. Para mí también es la primera vez que tengo la oportunidad de exponer en un lugar al aire libre con una pieza tan grande, de tanto nivel de exposición, porque la pieza soy yo misma. Es un autorretrato. Yendo un poco a la invitación de la semipregunta o reflexión de Dagmara, me adentro a esa pieza que logré construir pensando fuertemente en la memoria. Ayer tuve la oportunidad de mostrar algunos videitos chiquititos que hablan de otra memoria, de la que la compañera jurada empieza a mencionar, vinculada con la memoria de mis padres, en esas violencias mencionadas por vos desde Polonia, con las que convivo por sus relatos desde mi infancia, y me pareció que era suficiente sus relatos, pero sus relatos venían de su país, pero la vida hace de que sin querer uno esté en otro país como la Argentina y, casualidad, en el año 76, por tomar la fecha, porque era una joven muchacha militante, me hace vivir personalmente, por estar en agrupaciones, por pensar como pensábamos, me hace vivir en un país donde de buenas a primeras la violencia se instala en un sistema de terrorismo de Estado. Entonces, lo que yo puedo contar desde mi edad, señora setentosa, es que es muy impactante tener sueños, lo voy a decir de una manera metafórica, pero es tener sueños, pensar que porque somos jóvenes podemos cambiar, podemos tener un mundo mejor, que eran nuestros sueños, podemos terminar con muchas injusticias sociales, pero un día nos dicen basta, esos ideales no van más. Y además de eso, podría haber sido suficiente, bueno, no leas este libro, no pongas esta película, no te juntes con ese. Fue peor, porque nuestra historia en Argentina lo que nos marcó es la pérdida de los derechos humanos en general y en particular, la detención política, luego la detención sin motivo de nada. Yo, por ejemplo, fui buscada a mi departamento porque figuraba en una agenda de otra persona que estaba más comprometida que yo. Pero esa noche yo no estaba. Entonces hoy estoy aquí. Pero es una casualidad.
en nombre de todos mis compañeros y compañeras que fueron asesinados, y hoy ni siquiera sabemos dónde están, porque nosotros tenemos 30.000 desaparecidos, NN, como le pusimos, en nombre de esos compañeros, en nombre de mi generación, he decidido hacer una obra autorreferencial desde el mismísimo momento de mi nacimiento, porque mi nacimiento marca el deseo de mis padres de tenerme, entonces es recordarlos a ellos en la memoria de haberme querido tener. Está implícita de alguna manera toda esta historia, y entonces hablo de momentos históricos donde la violencia, el cuerpo y el poder están presentes. Y en ese punto, una marca como bisagra en mi vida, ¿no? En mi vida, pero lo hago más abarcativo, de mi generación. Una huella que nos duele todavía y que creo que he sentido el deber moral de poder expresarme artísticamente, porque creo que no alcanzan las generaciones para hacer visible todo lo que pasó, no solo en la Argentina, sino en muchos países de Latinoamérica. Por algo estamos acá, ¿no? Así que mi obra es un grito. Es una serie fotográfica que tiene más que un grito, pero la pieza que traje aquí es una gigantografía, una instalación gigante para que este grito de dolor, de violencia, se vea desde todo Antofagasta, si es posible. Es una pretensión media heavy, pero es metafóricamente que se vea, no se escucha, pero por eso también lo transformo en una pieza performática, porque al lado de esa pieza que grita estará una que está vendada, como nos vendaban a nosotros y nos encapuchaban. Está la venda que yo voy a colocar mañana para que cada participante la tome y, si se anima, pueda dar su grito, el grito que quiera, para acompañar a mi gigantografía que está silenciada. Gracias. Bueno, en cuanto a mi obra, primero agradecer por la oportunidad de estar aquí, a las compañeras, compañeros. Un mini resumen de mi obra. Mi obra consiste en 300 rostros de pan. Primero fueron 18 máscaras de yeso puestas en 18 personas, y después las fui sometiendo a horno, al fuego directo. Y en cuanto a esta relación de golpe, yo la relacioné mucho como desde lo material que tiene el pan, de esto que se cubre, que se tapa y que se esconde debajo de esta masa. Ingredientes mezclados y cambian de estado bajo este fuego que está sometido el mismo pan. Y en cuanto como a esta relación con la generación de Sandy, lo encontraba muy fuerte y muy lindo ver estos panes, cómo van brotando todas estas heridas, todas estas grietas, y cómo Sandy, como de una generación mucho más grande que la mía, dice como soltar este mismo silencio, como decirnos a los más chicos, nosotros, como que ya no hay más silencio, o sea, que podemos ponernos como mucho más fuerte. Lo encontraba muy, muy, muy potente y muy lindo. Eso yo creo. Muchísimas gracias. Fernando, por favor.
Fernando ha vivido una residencia, en general ya está, ya es veterano en proyectos de SACO, tercera vez, y lo importante, quiero enfocarme en la residencia de investigación, donde encuentra monumentos, historias en la calle que sinceramente, por ejemplo, yo no conocía y creo que pocos hemos conocido, y de ahí nace la idea de resignificación del monumento o construcción de antimonumento. Muchas gracias, Dagmara. Un saludo para todos. Sí, a mí como trabajar desde Uruguay, digamos, pensar un proyecto para Antofagasta siempre tenía que ser un site específico. Así fue la primera vez que vine, en el 2016, y me metí bastante en la historia de los salitreros, estudié y creé una obra para ello. Y para mí, esta vez, el tema curatorial, nunca lo había leído, como se está diciendo ahora, golpes. Para mí siempre fue golpe, y venía pensando ya hace bastante el tema de qué cosas se harían para estos 50 años del golpe de Estado. El golpe de Estado en Uruguay es del año 73, al igual que Chile. Y entonces esta invitación a pensar una obra, para mí fue la primera oportunidad para pensar una obra para estos 50 años del golpe. Cuando todavía en Uruguay no se estaba hablando de ninguna exposición, hoy en día sí se concretaron dos que tienen relación, y bueno, para esa ocasión, para esa visita, realmente yo el tema de los monumentos es algo que vengo trabajando hace bastante tiempo con algunos proyectos, y bueno, muchas cosas me llaman la atención de la ciudad, siendo un extranjero. La fuerte presencia de las banderas chilenas es algo muy raro para un uruguayo, que nadie pone una bandera de Uruguay en ninguna parte. Eso es algo que me llama mucho la atención. Y luego, específicamente acá en el norte, la gran cantidad de monumentos que están relacionados con cierta violencia, ¿verdad? Monumentos que tienen que ver con batallas, con héroes. Y en particular, que además es una preciosa obra, digo, arquitectónica, porque está hecha por un arquitecto, Jorge Tarbuskovic, que es de esta zona y tiene varios edificios emblemáticos. Es como un obelisco, pero expresionista, trunco. Entonces, es un monumento muy, muy impactante, que a mí enseguida me llamó bastante la atención. Y bueno, y al tratar de conectar un poco, de ver que celebraba ese honor a la patria y las fechas, bueno, doy con esta cuestión de que es un monumento que, siendo un monumento que celebraba la independencia de Chile de 1810, es rebautizado en el 73 con esta campaña de una segunda independencia, como, bueno, ahora sí somos libres. Y entonces la fecha es acompañada por el 1973, y le cruzan la palabra septiembre, porque da la coincidencia que es septiembre de 1810 y septiembre del 73. Es así que bueno, viendo un poco la cantidad de veces que se han manifestado frente al monumento, la cantidad de situaciones que la gente se manifiesta frente allí, y que en realidad el monumento siempre es inmediatamente reparado y vuelto a lavar y a dejar impecable, es que surge esta idea de la mímesis, ¿verdad? De hacer otro monumento igual, pero en el cual pudieran todas estas simbologías tomar otro mensaje. Realmente, en esto que venía enganchando con lo que ustedes venían diciendo, que me encantó, yo soy una generación que está entre medio, y que bueno, yo nací en el 76, estamos hablando que el golpe uruguayo es del 73, en el 85 termina el golpe de Estado, cuando yo tenía 10 años, pero
siempre recibí de mis padres esa cuestión como de que ojo con lo que decís, ojo con lo que... El miedo, ¿verdad? Duró muchísimos años más que ese año 85. Y en eso que vos decías, digamos que yo tuve muchos años de esto, de obedecerle a mis padres, digamos, de ojo con lo que te metés, Fernandito, porque es peligroso, y que sin embargo he logrado hacer varias obras en las cuales he podido como soltar eso, ¿verdad? Por supuesto que no es lo mismo para mí hacer una obra que hable de la dictadura uruguaya, de una obra que hable de algo que no es de mi país. Entonces, bueno, yo he tomado los elementos del escudo, la materialidad del monumento se ha transformado en una materialidad bastante transparente, es una jaula. El cóndor, que es algo muy significativo por el plan Cóndor, ese plan de todas las dictaduras latinoamericanas, de todas las dictaduras latinoamericanas coordinadas para perseguir. Entonces, ese pájaro está encerrado dentro de esto que se transforma en una jaula. El huemul del escudo está fuera, libre, ese animal en peligro de extinción. Y esas esculturas se acompañan con la palabra patria, que como por una cosa que llama bastante la atención, porque ya en estos días de montaje varios han pasado a decir, mirá que la T está caída. Bueno, la T ha tenido un movimiento transformándose de patria a paria, que paria es el excluido, es justamente el que no encaja. O sea que todas estas simbologías se ven tergiversadas, pero digamos, en toda esta reflexión acerca de qué significan los monumentos hoy en día, esto es un antimonumento, pero es transitorio. Yo no quiero agregar un monumento más a la ciudad, simplemente es una manera más de presentar una idea, de generar una pregunta, una visión. Y bueno, y el monumento está acompañado de dos mástiles, dos banderas, y ahí desde el principio pensé que no me correspondía proponer otra bandera, y es así que bueno, un poco investigando y todo, y siempre la verdad siguiendo todo lo que había pasado en la revuelta chilena del 2019, todo eso que vino antes de la pandemia, que venía tan fuerte y se cortó de golpe, digamos, eso bastante influyó. Conocí a la colectiva Poética de la Urgencia, una colectiva que Paula Carmona está acá con nosotros, una artista chilena, y bueno, y entonces en colaboración los invité a ellos para que diseñaran estas banderas, y bueno, haciendo referencia a una obra que habían hecho, así que bueno, ella contará lo que dicen esas banderas. Pero de eso trata mi obra, antimonumento, Patria Paria. Muchas gracias. Solo un detalle, ahí tienen el texto, eso forma parte del video que está ahí y el texto justamente de la obra de Fernando. Y bueno, sí, vamos a hablar de banderas. Yo me di cuenta que esa bienal tiene presencia de ciertos objetos que se van repitiendo. Y ahí que mencionaste, tenía otro orden, pero vamos a empezar por las banderas. Primero, efectivamente, Chile está lleno de banderas. Eso es un rasgo muy fuerte para otro análisis por qué se da así. Y tenemos 3 obras. Milagros está sin tregua con 100 banderas, 102, ¿no? O 103 en ese momento, después de lo que pasó en enero en Lima, que van a estar en el muelle. Tenemos redacciones territoriales, de ello ahora sí en el Parque Ruinas Huanchaca. Será entonces tercera intervención. Yo siempre veo que cuando se arma un refrán, por ahí hay algo potente como que subyace del significado más profundo de ese objeto, que le acomoda a los artistas y se empiezan a acumular obras de esa manera.
Entonces, y ahí hay más que uno, pero empecemos por bandera. Paula, por favor. A ver allí. Gracias. Sí, primero agradecer. No quiero quedar fuera de esos agradecimientos. Y nada, yo creo que para hablar un poco de esta bandera, tengo que hacer un poco el preámbulo, tomando algunos de los temas que han hablado, pensando principalmente por golpes. Estos golpes que, claro, es una imposición y que empiezan estos diálogos desde distintos territorios. Yo creo que desde ahí está el enlace también a la obra que presenta Fernando, de pensar esta condición más de paria. ¿Qué es esa condición que nos hace ser parte de una nación? De identificarnos incluso en la forma de presentarnos, como Paula Carmona es chilena. Creo que desde ahí hay una crítica que no está de más decir y hacer para desnaturalizar esa identificación. Lo bonito de estas instancias es la forma de buscar otro tipo de identificación y que justamente se torna mucho más política, crítica dentro de sus prácticas. Por ahí mencionaban una cosa más desde la biopolítica, más Foucaultiana. A mí me gusta también pensarlo desde la necropolítica. ¿Cuáles son esas violencias que estamos tomando ese concepto, pero una violencia de Estado, como decía también Cinti? Como una violencia de Estado que incluso, también tomándote en una de las citas que hablabas de Adorno, podríamos pensar en Benjamin y cómo pensaba en el concepto de historia y desde el materialismo histórico, la violencia también como una estrategia. ¿Qué es eso que llamamos violento? En Chile, y que cae de cajón y también en relación a lo que decía Fernando, golpes tiene referencia a los 50 años. El diálogo es casi que inmediato y ahí hay una violencia que pudiésemos dejar como desde los 50 años o una violencia que perdura, que tiene memoria y que no se establece como un fin último. O sea, no fue desde que ocurrió esto. Esa memoria es encarnada y nos lleva a este tipo de curaduría, a este tipo de obras que se mantienen en el tiempo. Y ahí yo sí hago el detalle de ir más allá de la cosa generacional, pensar transgeneracionalmente, porque con lo que dices me refleja mucho. Y creo que está todavía en algunas, la cita de las 3 semanas, también tiene mucho del siluetazo argentino. Hay enlaces que justamente esto nos permite poder estudiar frente a estos englomerados más amplios como golpes. Y desde ahí, desde esa violencia estatal que hoy en día, por ejemplo, se sitúa como el terrorismo, acá en Chile la violencia es parte de una política de Estado que incluso hace llamar terroristas a comunidades mapuches, terrorismo a la posibilidad de organizarse políticamente. Y desde ahí sí es importante como ir matizando y ver las diferencias que tiene cada territorio. Por eso quería como recalcar el hecho de que golpes dentro de esta zona también, o sea, definitivamente va en las políticas que se están levantando desde los 50 años del golpe. Yo prefiero verlo como una continuidad, como algo que sigue presionándonos y que establece esto que mencionaba, que más que suene medio rimbombante, Estado necropolítico, que refiere al Estado como una posibilidad de muerte, que establece quién debe morir. Y frente a eso, también pensar la dictadura como lo moderno, que era el paradigma del que hablábamos, pero también está la dictadura pensada desde lo posmoderno. Y desde ahí empiezan estos aglomerados, y desde ahí empiezan otros tipos de preguntas. Entonces, ya bajándolo un poco a la bandera donde Fernando nos invitó con Colectiva Poética de la Urgencia a ubicar en este contexto, la bandera dice espacio arrebatado al cielo. El lenguaje, el dispositivo y símbolo político de la bandera, claro, es un levantamiento de una ideología en identificación de una cierta zona o política. Lo que se juega esta bandera es, yo diría más una problemática conceptual. Abarca el dispositivo bandera. Toda bandera es un espacio arrebatado al cielo, en su noción de levantarla. O sea, como una especie de conquistador de cielo. Entonces ahí nuevamente podemos entrar en estas otras discusiones que permiten los enlaces de violencia,
pero desde el símbolo. Toda bandera es ese espacio arrebatado. Entonces yo creo que, claro, de lenguaje y forma está esa cita constante que es tan propia también, yo creo que de esa relación más transgeneracional. Son símbolos que probablemente vayan a estar, ojalá que no siempre, pero que van a estar persistiendo. Y por lo menos esta bandera creo que tiene mucha relación con la obra de Fernando en ese intento de no invisibilizar las diferencias territoriales, pero sí proponer, y bajo mi lectura un poco, criticar a esta noción de Estado, al Estado como ente regulador, que supuestamente debiese ser quien levanta estos monumentos, estas banderas, y que se dice un poco la crítica ahí, como somos paria, y como toda bandera está arrebatando un espacio de cielo, que ahí hay una condición mucho más poética y política también, pero poética. Pero va como desde ahí. Muchas gracias. Dentro de los refranes, primero, de todas maneras, la bandera este año, las banderas, las antibanderas, en algunos casos. Y el otro elemento físico que ya estaba en la obra de Tomasz Dobiszewski y Anna Krukowska, Formas de Divergencia, está en el Parque Ruinas Huanchaca. Vamos a hablar, Celeste, de las rocas, por favor. Tenemos rocas pintadas que se disfrazan de ser piedras. Estoy hablando de la obra anterior y ahí sugieren que una piedra hecha de papel por el contenido que se puede escribir puede provocar un fuerte golpe. Tú haces otro gesto, pero imposible no encontrar cierta semejanza. Vas más allá, ya no solamente no pintas como lo hizo la otra dupla que mencioné, envuelves. O sea, tu engaño es aún más elaborado. Cuéntanos. Bueno, antes de contar, agradezco estar acá en este museo. Siempre siento que los museos son espacios de resistencia y potentes, así que muchas gracias. Y gracias quiero agradecer también a las compañeras y compañeros que en todos estos días nos estamos apoyando mutuamente para ir trabajando estas obras. Mi obra se llama Golpe Blando. Cuando yo leí el texto curatorial de Dagmara invitando a esta propuesta de esta bienal, me atravesó el concepto limpio de golpe. Y pensé obviamente en los golpes de los que fueron testigos mis padres, que eran militantes políticos en su momento en Argentina. Tengo muy presente todo lo que se vivió en esas épocas, en los 70, y lo tengo presente a un punto de pensar que eso se puede repetir. Nunca pienso que es algo lejano y siempre tengo como el alerta de que esto puede volver. Pero lo que me tocó a mí, en mi generación, y nos sigue tocando, son estos golpes blandos de los que somos de vuelta no solo testigos, sino somos los pueblos oprimidos de América, quienes los recibimos. Ella hablaba recién de necropolítica. El golpe blando se instala como micropolítica también porque atraviesa nuestros cuerpos. Esos golpes, que quizá no son tan violentos como los militares, quizá tienen menos víctimas, son golpes que nos atraviesan y que llegan a lo profundo de nuestra alma y de nuestro organismo, ¿no? Como estas violencias en lo político, en lo cultural, como esta forma de colonialismo que se continúa, a mí me preocupa en el día a día, también como madre, como docente, como mujer de Latinoamérica. Un golpe blando, lo pensé, y pensé en estas piedras, en estas grandes rocas
revestidas de lana. La piedra, la roca y la lana, el vellón de lana, son como una antítesis. Una es algo suavecito, mullido, cálido, que puede abrigar, ¿no? Que nos protege, que protege al animal también, como nuestro pelo nos protege a nosotros. Y de golpe la roca, ¿no? Es fría, es dura, pero también tiene memoria. La piedra, la roca, es también un gran imán de memoria, no solo de la humanidad, sino de toda la vida de nuestra planeta Tierra, pero también tiene la memoria de la violencia. Y también es un arma, porque sabemos bien que una roca, una piedra, es un arma ayer, hoy y siempre. Entonces, revestir estas rocas con este material antagónico y cálido, a mí me dio esa idea al principio de convertir en blando, ¿no?, a algo que es duro, pero que en realidad sigue siendo duro. Porque si yo pateo esa roca o si yo quiero levantar esa roca, sigue siendo roca y sigue teniendo esa memoria y sigue teniendo esa dureza y sigue teniendo esa frialdad y sigue teniendo esa violencia quizá. Y después de pensar, hasta de mandar el proyecto, vi otra imagen tan de cuento, ¿no?, o de leyenda, que es el lobo que se viste con piel de oveja. Y creo que los golpes blandos de Latinoamérica son eso, son un lobo, son un peligro vestido de piel de oveja, pero no dejan de ser peligrosos y tenemos que estar muy atentos, muy atentos. Hace poco volví a ver la primera parte del documental de Guzmán sobre el golpe en Chile, y esa primera parte habla, en realidad ni siquiera cuenta, sino que son reportajes a gente en la calle, y en esos reportajes la gente se expresan ideas, las ideas anteriores al golpe en Chile. Y lamenté mucho sentir que esas ideas expresadas por el pueblo son las mismas que expresan los pueblos de Latinoamérica hoy cuando son entrevistados o cuando pueden expresarse. O sea que esto que sucedió antes del golpe y antes de los golpes son cosas similares a las que pasan ahora, antes de las elecciones o antes de estos golpes blandos. Así que bueno, agradezco mucho la posibilidad de poder expresarnos, porque así como Sandy habló de poder expresar su grito, de poder expresar, y todos tenemos esta posibilidad de poder expresar nuestra idea, nuestro grito, nuestra necesidad de modificar algo en esta historia que nos toca. Así que bueno, muchas gracias. Entonces el monumento, el grito, la bandera, la roca y la palabra. De repente obras complejas por ahí para mediar. ¿Qué hacemos con obra que no tiene imagen? En contexto tradicional, obviamente una palabra también es una imagen, pero que no representan de manera literal, representan solo de manera codificada, que llamamos justamente lectura o lenguaje. Daniela, tu obra, por favor. Hola, buenas noches, buenas tardes, buenas noches a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí, por compartir un poco de mi trabajo. Muchas gracias a mis compañeras y compañeros que me ayudaron mucho esos días con la producción de trabajo. Bueno, mi trabajo, como dice Dagmara, es una frase que va a estar en el piso del muelle, a lo largo del muelle. Es un trabajo que se llama El Shock. Cuando vi la convocatoria de Saco,
pensé mucho en ese tema de golpe y de cómo pensar no solo en golpe en Chile y ni solo de golpe de Estado en Brasil, que ha pasado en otros países de Latinoamérica, pero cómo pensar a partir de esa idea de golpe, cómo pensar la memoria y cómo a veces parece que la perdimos, que no tenemos la memoria de lo que se pasó y volvemos a repetir como la misma historia o algo que se parece mucho con lo que vivimos, como en Brasil, un otro golpe que vivimos en 2017 con la presidente Dilma, que ha sufrido un otro golpe. Y bueno, la elección de presidentes con ideas contrarias a los derechos humanos más básicos, cosas así. Y bueno, pensando en eso, lembré de un libro de Naomi Klein que se llama La doctrina del shock. Y leyendo de nuevo ese libro, me encontré con una frase cuando ella habla de la idea de la teoría del shock, que es lo que se pasa cuando un shock, lo que se pasa cuando hay un shock, sea un shock de una violencia como una violencia de Estado, algo más grande, o una violencia por la naturaleza. Violencia no, un desastre de la naturaleza o algo así, que es un momento muy importante para crear una otra narrativa que sea, que se cría en esos momentos. Y en ese libro había una frase, claro, la idea de shock, también pensando en las dictaduras, la violencia con los electroshocks. Me encontré con una frase de los médicos que empezaron testes de electroshock a los años 40 en los Estados Unidos. Y la frase que va a estar en el muelle es una frase de ellos que dice: sus mentes son como tablas rasas sobre las que podemos escribir. Entonces, me gustaría pensar y proponer una reflexión sobre esa memoria que cómo estamos en crisis, si no toda o en parte de Latinoamérica, en crisis económicas, pero también de narrativas, de disputas en ese sentido. Y lo que se pasa que la historia se sigue escribiendo de maneras diferentes, como si la memoria no estuviese, si pudieran escribir lo que quieran con nosotros y con lo que pasa. Y bueno, un poco eso. Gracias. Sí, siempre he pensado también en la perversión, ¿no? La violencia de la manipulación de mentes y de diferentes estrategias técnicas de manejo, ¿no? De mentes, en relación justo a esa frase. Y hay una obra que alude a un objeto que se escapa de la lista anterior, que es como uno único, que sugiere ser entrada a una piscina. Vamos a poder bajar al fondo del muelle hacia el agua, Iván. ¿Hacia dónde vamos a poder pasar? Buenas noches. Agradecer a todo la producción de SACO. Bien, la obra es una piscina con una escalera.
Voy a contar un sueño. Mi lenguaje son los sueños, ¿no? Si me agarras. Bien. Estaba caminando en un sueño y de pronto me encuentro en una piscina. Y en esta piscina había una escalera. Me sube a la escalera y de pronto la veo negra. Y es el mes de octubre. Ahora es el mes de agosto. Es mes de agosto. Mes de agosto es cuando la tierra abre su boca, cuando tiene hambre. En el mes de agosto hacen sacrificios en Bolivia, se hacen rituales, tanto humanos como animales, y se ofrenda a la tierra porque tiene sed de sangre. Septiembre y octubre son los meses en los cuales explosiona toda la gente, quiere hacer algo, se introduce en su ser más negro y quiere desahogar en octubre todo aquello que a la tierra había ofrecido. En Bolivia se ha institucionalizado los golpes o los, podríamos llamar, los previos a golpes. En octubre siempre pasan cosas en Bolivia. Los indígenas están siempre atentos, pero de miedo también. Medrosidad. Medrosidad es el título de la obra. Medrosidad es el miedo del hombre. Cuando yo me reflejo en la piscina negra, la boca de la Pachamama, veo a este ser. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué matas? ¿Qué te causa hacer golpes y gente pueda seguirte? ¿Por qué lo haces? En el instante en el cual me sumerjo en la piscina, es un placer el matar. Me introduzco en la psicología del que hace que ocurra un golpe. ¿Por qué lo harán? ¿Quién sigue? Sí. La verdad que hasta ahí llegan mis preguntas. Me gustaría empezar, antes que entregamos micrófono al público. Es un encuentro, algunos como Hernán llegaron hoy, Maguya llegó ayer. Puede ser que con suerte intercambiaron algún hola con algunos aquí presentes. Así que ofrezco espacio de cruce entre ustedes. Perfecto. Bueno, qué interesante su visión del golpe. Justamente hablando del golpe de Estado que muchas de las personas asumieron como la idea principal del texto, yo creo que igualmente y con la ponencia de las obras estas del Holocausto sobre todo, a pesar de ya casi 100 años, no 100 años, pero casi 100 años del Holocausto, siempre queda la pregunta, ¿por qué hablar de eso, no? Y entonces ahí es cuando me refiero, y contestando un poco a Paula, que es muy de acuerdo con lo que tú dices, yo creo que ahí Agamben con el tema del Homo Sacer
pero sobre todo Gramsci con el tema de la teoría del campo de concentración están muy presentes. Es decir, ¿por qué hablar de un campo de concentración? Porque simplemente, no solo porque hay un tema de memoria, ¿no? Es decir, que la memoria se olvida y hay que recordarles, pero también porque los campos de concentración, según teóricamente, están todavía conviviendo con nosotros. Es decir, el campo de concentración se traslada como concepto, ya no como violencia sola, sino como concepto. Los campos de concentración están muy presentes, por ejemplo, en la guerrilla colombiana. En Ecuador está sufriendo una suerte de sentido de campo de concentración con esa violencia de lo narco, ¿no? Esas estéticas narcos que nacen desde Colombia se trasladan a México con el cartel de Sinaloa y hoy en día invaden toda la zona costera del Ecuador. Es un campo de concentración también, o sea, es decir, la estructura funciona y funciona todavía también que vivimos hoy en día campos de concentración. Un poco lo que hablaba, creo, con el taxista aquí, me contaba que en las minas de cobre se les pagaba con fichas y esas fichas se las cancelaba para alimentos que eran de los mismos dueños que a su vez reproducían sus economías. Eso es otro tipo de esclavitud, tipo modelo campo de concentración. Entonces yo creo que ahí es cuando realmente desde los golpes blandos hasta los golpes estatales, monumentales, etcétera, etcétera, o esa introducción de la ciencia, la teoría de la ciencia en la filosofía del lenguaje, por ejemplo, de tu obra, yo creo que están fluctuando de varias maneras, ¿no? Sin embargo, también hay que darle un giro al tema conceptual de golpe, y ahí yo digo también el golpe puede también ser una fluctuante de vida, de otro cambio, ¿no? En Paul Virilio, me parece que en las Big Optics, de ese famoso texto, él dice que solo el golpe puede devolver el habla a ese mono ciego, sordo y mudo de los 60 o de los 40, creo. ¿Recuerdan ustedes la imagen del monito que no habla, no ve, no escucha? Solo un golpe, dice Virilio, le devuelve el habla y ese habla es la que necesitamos. Entonces no estamos hablando de violencia, estamos hablando de una suerte de recapacitar, ¿no? Y yo creo que el arte en ese sentido y en el sentido que Virilio le da es ese golpe, ¿no? Y en ese sentido el golpe tiene su efecto. Claro que como siguiendo esa línea hay un párrafo en el texto curatorial donde hablo de lo bíblico a propósito de los golpes necesarios y que dan fruto. Es el golpe que provocó simbólicamente la manzana y que comprendieron quiénes son. Y se les abrió la conciencia a golpe y a dolor y al sudor, pero también hay ese simbolismo, creo, bien importante, que diríamos, hay cierto tipo de golpes que son necesarios, como eso es cuando aprendemos a caminar cuando somos chicos. Si la mamá no permitiera ningún golpe, nunca aprenderíamos a caminar, ¿no? Es como estamos en ese campo. Sigamos. ¿Qué más? Por la experiencia de Brasil también conocemos el golpe judiciario, midiático y administrativo. Y eso fue muy fuerte la experiencia que pasamos en Brasil porque todo estaba bajo la ley. Era como si estuviéramos rememorando a Alemania así, con los jueces que 80% de los jueces en Alemania en los años 40 tenían doctorado, ¿no? Entonces, que estábamos pensando eso, ¿no? Los jueces que aprobaron las leyes de los campos de concentración y del genocidio y todo eso. Y entonces que un nuevo modelo de golpe se ha instaurado en Brasil cuando echaron a Dilma Rousseff en 2016. Seguíamos el golpe por la televisión, por la TV Senado. Acompañábamos día a día el golpe se estructurando, se armando, cómo todo ha sido acompañado mediáticamente por la población. Y después logramos como lo peor de lo peor, que fue las elecciones con Bolsonaro. Entonces que nos pasaba como si fuera un
golpe doble, ¿no? De una población que cómo acompañaron eso y han votado, elegido a Bolsonaro. Entonces así que, no sé, Argentina también viene con una onda así muy fuerte a las próximas elecciones. Y estamos tratando de eso aquí, como de nuestra realidad, de nuestra región, de nuestra política, de nuestra memoria política, ¿no? Recién trabajábamos juntos en la municipalidad de São Paulo, Daniel y yo, nos conocimos de otro tiempo, y la primera cosa que cuando el intendente Doria hizo en 2016, cuando entró, echó a todos los curadores y programadores de arte y cultura de la municipalidad de São Paulo, así como 42, y yo entre los otros 41, ¿no? Entonces, que son golpes blandos, son golpes fuertes, son golpes agudos, precisos, cirúrgicos, hay de todo, ¿no? Como estamos viviendo tiempos que, bueno, tenemos también una artista ucraniana aquí que puede nos enseñar mucho de lo que está pasando en otra parte del planeta, ¿no? Entonces que sí, es un tema que nos golpea y a todos de alguna manera. Sí, un poco en esa misma línea, pensando en este golpe y que claro, también ahí está no sé, yo lo encuentro como lo peligroso de subjetivizar tanto ciertos conceptos. Por ejemplo, pensando en este golpe que empieza a ser mediático, que empieza a ser cotidiano desde una micropolítica, como esta identificación también tiene que tener cierta como denuncia o identificar ciertos elementos que me acordaba un poco retomando la bandera que nosotros presentamos como colectiva, que es un poco la relación entre museo, Estado y capital. Y que llevándolo acá a la zona, que creo que es donde más podemos graficar que somos personas de distintos lugares que están en un lugar en específico, que creo necesario mencionar que me crié básicamente acá, que está mi madre, que me ha acompañado a hacer varias de las piezas que he hecho en Antofagasta, y también dentro de como la ilegalidad. Me acordaba de un ejercicio en el que me ayudaron mi mamá y mi papá, grandes asistentes de arte, en las ruinas de Huanchaca, y es un claro ejemplo gráfico de esa violencia del capital también, que se traduce en el colonialismo y así en varias como ítems que podríamos empezar a discutir más detalladamente, por ejemplo las ruinas de Huanchaca frente al casino, y que es algo que está aquí en la ciudad, y por eso como detallar si existe una memoria visual, que en eso se me quedó un poco en el comentario anterior, que encuentro muy bonito o muy trágico también de estos golpes dictatoriales, que es poca la memoria visual. Y me acordaba contigo, Sandy, cuando hablas de la venda, porque claro, todo esto es un poco como la voz que queda, las voces que nacen y que se han armado incluso en lo que acá fue el octubrismo, pero que se tradujo en algo mucho más internacional. Entonces, no sé, me gustaría como evocar esa imagen que creo que da escenario un poco a todas estas intervenciones de qué ocurre con ese territorio, que ya empieza a ser, incluso con lo que hablaban del propio Museo de Antofagasta, como esta espacio boliviano, actualmente considerado dentro de Chile, pero que se ve con ese progresismo, y a eso quiero llegar, como esa violencia que en esa subjetividad de golpe pudiese caer en un progresismo que responde quizás a lógicas más capitalistas, globalistas, y que no digo que sea eso, pero digo que ahí está siempre como el peligro, la tensión de qué ocurre, y en relación también a los museos, a estas propias instancias, como me gusta poner esa como cuota tediosa de
como al final a qué apuestan los museos o estas mismas iniciativas que se habló en un comienzo. Hay buenas discusiones, hay intentos, chances incluso del propio arte en cada obra, pero también hay políticas de Estado, hay intentos de reivindicaciones, que con eso no quiero decir que de algún ejemplo en específico, pero sí situarnos en ese escenario que da justo cabida, por ejemplo, a Sacco. ¿Qué ocurre con ese golpe que puede ser desde la ruina benjaminiana y pensar la ruina como una posibilidad de ver al pasado y nos salimos de la historia, que ojalá, o también está ese progresismo, esa latencia progresista eterna de, bueno, acá un grupo de artistas haciendo unas obras que pudiesen entrar dentro de esa misma tabula rasa o qué sé yo. Que es un poco la discusión que siempre vamos a tener y que no vamos a solucionar acá, pero como mencionar un poco ese peligro, más que catalogar algo, decir el dejar más visible el peligro. Muy bien, creo que podemos ahora ya abrir el micrófono porque seguramente también hay preguntas, comentarios, así que... 50 años de un golpe que sin duda marca este país. El contexto internacional es que, a propósito de la ayuda que hace la CIA, se ocupa este país para instalar un sistema económico el más brutal que se nos puede haber ocurrido como seres humanos, que es el neoliberalismo. Y entonces les pregunto hoy día, cuando han pasado 50 años, ¿cómo ha incidido este sistema económico tan desigual, tan inhumano, para el arte? Porque hoy día vemos que este sistema que provoca tanta desigualdad, les quiero decir que el país más desigual del planeta es este. El 52% de la riqueza está en el 10% de los chilenos. Y entonces, recuerdo una chica belga cuando empezó el estallido, dice, ojalá que los chilenos maten el sistema donde nació para el mundo. Quería preguntarles, porque a propósito de que son de tantos países, ¿cómo ha influenciado este sistema económico? Primero, hablar de, como dijera Mario Benedetti, que en el siglo XXI la ignorancia se iba a tornar un punto de vista. Y tantos elementos. Me gustaría que ahí ustedes hablaran, porque en realidad es una pregunta muy general, pero que me interesa mucho escucharlos. Y yo te puedo decir cómo repercute en mi país. La desigualdad está siendo cada vez más grande. El neoliberalismo también está instaurado. El capitalismo, el consumo desmedido que trae tantos problemas, desde la desigualdad económica hasta el desastre que genera el consumo en la tierra, en los problemas en cada ecosistema. El consumo, bueno, un símbolo enorme de capitalismo, de consumo y de industria desmedida es el plástico. Como el plástico, el microplástico, por ejemplo, como está inserto ya en nuestra carne, o sea, en nuestros alimentos, en nosotros mismos. Entonces, este sistema neoliberal, capitalístico, bueno, es realmente, por lo menos en la Argentina, y sobre todo yo tengo mucho contacto con los niños y con adolescentes, está generando esto de la tabla rasa, la tabla, ¿no? Nos está como borrando cierta identidad, cierta tradición, ciertas culturas, ciertas formas de poder repensarnos y pensar. Y los dispositivos electrónicos que en mi país realmente son muy difíciles de conseguir, ¿no? Internet, celulares, computadoras, todo eso realmente es la población no tiene un acceso fácil. A la vez, en donde sí hay acceso, está generando muchísimos problemas de un encierro
Yo a veces pensaba recién en los campos de concentración, en las diferentes formas de encierro y de violencia de distintas épocas y que hoy en día todavía continúan, pero hay como el sistema ha logrado como un autoencierro, en donde los niños, las niñas, adolescentes y también las personas grandes estamos recluidos en nuestro propio hogar y lo único que deseamos es tener buena internet. Y creo que eso es un dispositivo para volvernos una tabla rasa en nuestra mente y poder insertar de alguna manera cualquier tipo de idea y cualquier tipo de necesidad no necesaria a veces. Entonces, bueno, eso es lo que yo siento desde mi lugar que está generando esto. Y con estos, los golpes blandos son eso, ¿no? Y nunca salen solamente de adentro de un país, de una nación y de un pueblo, sino que muchas veces son ataques externos, pero soslayados. No es un avión que viene y te tira una bomba, sino que son miles de formas y sistemas de comunicación que nos atraviesan. Bueno, tomo el guante como argentina, así complemento un poco la palabra de mi compañera. Yo tengo para decirles con total humildad que la República Argentina, sobre todo Buenos Aires, para precisar y hablar un poco acerca de esta reflexión que nos propones, es un lugar de mucho arte. Buenos Aires tiene bastantes lugares donde se puede, digamos, hacer teatro, exponer, pero son los lugares off, los underground. Y en ese punto tenemos muchísimos artistas del arte en general, de las distintas disciplinas, escultoras como Celeste, pintoras, actrices, cantantes, que son, bueno, nada, expresiones, y hay más, expresiones que necesitamos tener espacios para poder producir nuestro arte. Y en estos gobiernos liberales el arte y la cultura tienen un presupuesto menor. Así que podemos hablar de subsidios locales y de subsidios, digamos, federales, porque hay un presupuesto mínimo para cada provincia. Pero lo que yo siento es que el arte es tan fuerte, vuelvo a repetir, en nuestra ciudad, que tenemos un semillero de gente de arte que trabaja a pulmón. Nosotros siempre usamos el mismo término. La remamos en dulce de leche. No vamos a dejar de hacer arte porque no tengamos dinero, sería un poco la cuestión. Si tenemos que pagarnos la obra, la vamos a pagar. Si no hay subsidio para hacer un montaje de teatro, vamos a hacer una cooperativa y la vamos a pagar. Hay una voluntad artística muy fuerte que hace que siga siendo una de las ciudades, y no sé si la primera, compitiendo con Broadway, de la cantidad de espectáculos que Buenos Aires tiene. Hay teatro comercial, teatro oficial, hablo del teatro porque soy directora de teatro y conozco mucho el paño, y teatro off, teatro comercial, teatro oficial y teatro off. Entonces, para el teatro oficial hay plata. Para el teatro de alternativas, como por ejemplo la propuesta que nos hizo el compañero boliviano, para todo lo que sea performático, hizo una performance recién de su obra, para todo tipo de exploración en la danza, bueno, estamos limitados y estamos agrupados. Hay bastantes agrupaciones que luchan de manera puntual y temática por nuestros derechos, porque no somos solamente artistas, somos trabajadores del arte. Nosotros tenemos que ganar dinero, porque siempre está el mote de, ay, haces arte, qué lindo, es tu hobby, ¿no? Qué bueno.
está muy generalizado eso. Y nosotros somos trabajadores del arte. Y queremos imponer bastante ese término porque tenemos que robarle tiempo a un trabajo que estamos haciendo para hacer arte. Digo en términos generales, hay muchos artistas que se dedican a eso y por supuesto tenemos representantes en el mundo de la Argentina, pero la luchamos mucho porque sentimos que tenemos un prestigio, digamos, en el rango de las profesiones hasta ahí. Entonces los presupuestos son hasta ahí. Así que bueno, yo tengo que, si me permiten, hablando de dinero, que hacer un comentario muy especial a la Bienal Saco, porque de verdad muchos de nosotros podemos estar hoy aquí presentando nuestra obra gracias al criterio no solo curatorial, sino económico. Estamos aquí porque somos invitados como artistas y esto no es poco, porque no pasa en otras partes, en mi país menos. Hasta aquí llegué, no sé. De mi perspectiva, que vivo y trabajo en São Paulo, Brasil, con la implementación del neoliberalismo con Fernando Henrique Cardoso, el presidente de 93 a 2001, São Paulo se ha transformado en un lugar que, para trabajarmos en el mundo de cultura y arte, nosotros, trabajadores de arte, tenemos que ser empresa. Entonces, hace 15 años que yo no soy persona física, soy una empresa. Y si estuviéramos en São Paulo, cada uno de nosotros aquí sentado como artista, curadores, directora de la Bienal, cada uno representaría una empresa diferente, que declara los impuestos como empresa, no como ciudadano. Y eso, a cada contrato, con la Intendencia de São Paulo, con el gobierno del Estado de São Paulo, Secretaría de Cultura del Gobierno, con la esfera federal, con empresas privadas, para hacernos una investigación, levantar plata para una beca, una residencia, un viaje de investigación, un proyecto, una obra comisionada, un proyecto curatorial, todo es reglado como si fuéramos empresa. Entonces, cada uno tiene su categoría de empresa. Bueno, yo soy una empresa que tengo un socio. Hay personas que tienen empresa solamente con su número fiscal. Y hay diversos modelos de empresas, como si fuera una industria empresarial para nosotros, trabajadores del arte. Eso está pasando como a unos... Yo estoy en eso... Bueno, todo que lo hice en los 15 años es porque soy empresa. Si no fuera empresa, no habría conseguido hacer muchos de los proyectos que hice en Brasil o de Brasil para otras partes. Eso es un retrato muy legítimo de la vida de los trabajadores de arte en São Paulo. Si trabajamos, por ejemplo, para un museo, para una investigación, para una exposición, nos contratan como empresa. Somos una empresa todo el tiempo, nunca un número fiscal. Bueno, ¿cómo se mira desde Ecuador a los 25 economistas, los Chicago Boys, ¿no? Los que crearon el neoliberalismo, antes incluso que Norteamérica e Inglaterra? Creo que en nuestro caso, en el caso ecuatoriano me refiero, ustedes eran el ejemplo. Definitivamente el ejemplo de los gobiernos de derecha y de ultraderecha eran Chile, o sea, Chile era el primer mundo de Latinoamérica. Entonces, todo el que se refería al discurso neoliberal estaba basado en vean cómo están los chilenos, el éxito chileno, el modelo chileno. Y nos pasaron metiendo, perdón la palabra, pero metiendo el dedo de lo lindo hasta que pasó lo que pasó en la revuelta, ¿no?
Y entonces, claro, todo se cayó y resulta que el discurso de nuestro presidente actual, que es un banquero, bachiller, no tengo nada en contra de los bachilleres, sino en contra de la ignorancia sí la tengo. Nuestro querido presidente, un banquero que no hizo su fortuna con el banco, sino se casó con la hija del banquero para tener sus bancos y ser el banquero más grande del país, fue también ministro de Economía en el 99 y que coincidencialmente por cosas de la vida le conocí a un señor Domingo Cavallo, que fue el autor del Corralito argentino y que luego después le llevaron a Ecuador como asesor de este señor para generar lo que se llamó en Ecuador el feriado bancario, en donde nos cerraron las cuentas, nos quitaron todo, nos dejaron en la calle y se fueron felices comiendo perdices. Entonces, todo eso, o sea, esa es la ola de expansión que tiene el neoliberalismo. Actualmente ya no se sabe qué decir, ya no tienes el ejemplo chileno, porque ya se cayó ese ejemplo, entonces se anda en la búsqueda de un nuevo ejemplo, pero que se mantiene esas olas de expansión. ¿Alguna otra pregunta del público? ¿No? Bueno, entonces ya damos por finalizado el conversatorio Los Golpes. Muchas gracias y que tengan una excelente noche.